Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Omar, como ya bien lo saben, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la historia de los centros de cómputo en México, así que acompáñenme. Bien, la historia del cómputo en México inicia en el año 1958, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, instala la primera computadora en América Latina. Pero, para llegar a ello, todo empezó en 1955, año en que el ingeniero Sergio Beltrán López le propone al doctor Nabor Carrillo Flores, entonces rector de la UNAM, la instalación de una computadora en nuestra máxima casa de estudios. Esto generó opiniones encontradas dentro de la UNAM, porque varios investigadores se oponían a esto debido a que lo consideraban un lujo completamente innecesario. Al parecer, el ingeniero Beltrán se interesó en las computadoras a raíz de un proyecto de colaboración entre la UNAM y la Universidad de California en Los Ángeles. El grupo mexicano, del cual también formaba parte el Dr. Carrillo Flores, tenía que resolver un sistema de ecuaciones simultáneas tan complejos que le tomó 9 meses en hacerlo. Cuando enviaron los resultados a la UCLA, que es Universidad California de Los Ángeles, su contraparte norteamericana verificó los resultados en menos de 3 semanas. Esto dejó atónito al grupo mexicano, pues según sus estimaciones, se requería aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos para poder realizar esos cálculos en tan poco tiempo. Al preguntarle sobre este asunto al director del proyecto en UCLA, su respuesta fue que los cálculos los habían efectuado con el cerebro electrónico nacional. El ingeniero Beltrán pensó que se trataba de una broma y, movido por la curiosidad, viajó a UCLA. Ahí descubrió que el cerebro electrónico nacional era en realidad una computadora IBM 650. Obviamente, no le tomó mucho tiempo al ingeniero Beltrán darse cuenta del potencial de tal máquina e instó rápidamente al doctor Nabor Carrillo Flores a instalar una computadora similar en la UNAM. Sin embargo, debido a las limitantes presupuestales de la UNAM, el rector dijo al ingeniero Beltrán que se rentaría una computadora, pero que debería volverse autofinanciable en 12 meses. De no hacerlo, el proyecto se cancelaría. Ultimados los detalles de la IBM, se firmó un contrato para rentar una IBM 630 por un monto de 25,000 pesos mensuales. Cabe destacar que el plan original del ingeniero Beltrán era rentar una IBM 704, por tanto una máquina más poderosa. Pero a pesar del descuento del 60% que les ofreció IBM, no les alcanzó el dinero, y por ello se tuvieron que conformar con una IBM 650, que, además, no era nueva, sino que había sido heredada de la Universidad de California en Los Ángeles. Más tarde, el 8 de junio de 1958, abre sus puertas el Centro de Cálculo Electrónico, mejor conocido como CCE, ubicado en el sótano de la antigua Facultad de Ciencias. Su primer director fue el ingeniero Beltrán López, y entre sus colaboradores estuvieron Renato Iturriaga, Manuel Álvarez, Lian Karp, Javier Treviño, Luis Varela y Eduardo Molina. En el CSE se instaló la computadora IBM 650 de bulbos que se le rentó a IBM. Esta máquina operaba con un tambor magnético con capacidad para 20,000 dígitos, efectuaba 1,300 operaciones de suma y resta por segundo y funcionaba con lectora y perforadora de tarjetas, adoptando un sistema numérico llamado biquinario. Utiliza un ensamblador llamado SOAP, el cual significa Symbolic Optimizer and Assembly Program, un pseudocompilador llamado Runisible y un intérprete llamado Bell. Durante la década de los años 60 del siglo pasado, el paso tecnológico nacional se acelera. En materia de comunicaciones se instalan las primeras casetas telefónicas públicas en la Ciudad de México y en pocos años el primer equipo para larga distancia nacional automática. El Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como el IMSS, maneja la información de sus afiliados con apoyo del Cómputo y Petróleos Mexicanos, Pemex, lo usa para administrar sus inventarios, operaciones de refinería y estudios de yacimientos. En estos tiempos, también la Comisión Federal de Electricidad, mejor conocida como CFE, refuerza su infraestructura con nuevos equipos. La Secretaría de Obras Públicas realiza cálculos en el trazo de carreteras, puentes y costos de mantenimiento. En el ámbito académico, el impulso de la tecnología se intensifica en el Instituto Politécnico Nacional, que crea el Centro Nacional de Cálculo, mejor conocido como CNC. En el Instituto Politécnico Nacional también, en el centro se crea el Centro Nacional de Cálculo, CENAC,
Se imparte la maestría en Ciencias de la Computación. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, incorpora a su plan de estudios la especialidad en computación. En los años 70, en medio de la agitación política que el país atravesaba, el 9º Censo General de la Población se procesa electrónicamente por primera vez. La comunidad universitaria diversifica sus campos de aplicación en los procesos administrativos y académicos. La tecnología se aplica en diversos campos y los semáforos de la Ciudad de México se programan por computadora. También la Universidad Iberoamericana ofrece los primeros posgrados en Ingeniería en Sistemas. En la UNAM, la Facultad de Ingeniería imparte la carrera de Ingeniería en Computación y en la Facultad de Contaduría y Administración se incluyen asignaturas de Informática. Más tarde, en los años 80, en los primeros años de la década de los 80, la pequeña historia negra del ámbito computacional en el país comenzaba a escribirse, ya que los grupos de investigadores de las diversas entidades educativas desaparecieron o se redujeron en dimensiones alarmantes. Así que la crisis salarial generó los tan temidos estragos. La academia e investigadores migraron a las empresas que tomaban auge, pues la Secretaría de Industria y Comercio estableció un programa de formato de la industria de cómputo nacional, cerrando la frontera a las computadoras extranjeras. Ya más tarde, en la década de los años 90, la academia sigue siendo pauta en el desarrollo y la evolución tecnológica. Se establece la primera conexión de la UNAM con la red académica de cómputo BitNet y con la National Science Foundation o NSF, que se traduce como Fundación Nacional de la Ciencia, traspasando fronteras al establecer comunicación entre redes de datos. El ITESM de Monterrey establece el primer nodo de Internet en México, en tanto que la UNAM es la primera institución en Latinoamérica en utilizar la red para fines académicos y de extensión al público. En sus orígenes, empresas como Banco de México, Televisa, Banamex y otras estuvieron conectadas a Internet a través del nodo de la UNAM. Las tecnologías de información y comunicación se abren paso. Ya a inicios de la década de los 90 se contó con la primera instalación de enlace de microondas e Internet. Y con esto podemos saltar ya al año 2000. Para el nuevo milenio se da paso a la era de los grids, infraestructura que permite la integración y uso colectivo de ordenadores de alto rendimiento, redes y bases de datos administradas por diferentes instituciones, nacionales e internacionales para cómputo científico. Se instala y se configura un clúster experimental, que es un conjunto de computadoras que pueden trabajar de una manera coordinada en un mismo problema. También el gobierno federal mediante el trámite... Bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este sencillo video. Compartan si es que pueden para que llegue a 100 visitas más rápido. Y muchas gracias por todo.